¿Qué es el ozono? El ozono es un gas que está presente naturalmente en nuestra atmósfera. Cada molécula de ozono contiene 3 átomos de oxígeno. Las moléculas de ozono reaccionan para formar moléculas de ozono y al mismo tiempo, estas moléculas de ozono reaccionan para formar moléculas de oxígeno. Si el número de moléculas de ozono que se crean es el mismo que el número de moléculas que se descomponen, se puede denominar como si esta reacción estuviera en equilibrio dinámico. Yendo más a fondo, ¿qué es la capa de ozono? La capa de ozono es un término que se usa para describir la presencia de las moléculas de ozono en la estratosfera. La mayor parte de ozono se encuentra en la estratosfera, una zona donde comienza a unos 10 a 16 kilómetros por encima de la superficie terrestre y se extiende hasta unos 50 kilómetros de altitud. ¿Cómo se forma el ozono? El ozono se forma en la atmósfera, más específicamente en la estratosfera, y el proceso es el siguiente. Primero, las moléculas de oxígeno se rompen al absorber la radiación UV y generan 2 átomos de oxígeno. Después, el ozono absorbe radiación UV y se fragmenta en un átomo y una molécula de oxígeno. Ambos pueden volver a unirse de nuevo. Y por último, parte del ozono se pierde al reaccionar átomos de oxígeno o moléculas de ozono unas con otras. También hay que tomar en cuenta que para tener un equilibrio en la concentración de ozono se debe de seguir una especie de ciclo, el cual consiste que cuando los rayos solares llegan a la estratosfera, estos separan los átomos de oxígeno y los átomos llegan a combinarse entre sí, llegando a formar una molécula de ozono. La radiación solar separa las moléculas de ozono y vuelve a repetirse formando otra vez el oxígeno molecular, y posteriormente cederá sus átomos para formar otras moléculas de ozono, y así se puede mantener el equilibrio en la estratosfera. Aunque esto no siempre se llega a cumplir, pues los gases CFC, que son los de cloro, fluorocarbono, pueden alterar la composición al llegar a la atmósfera. De esta forma impiden la formación de las moléculas de ozono. ¿Dónde se encuentra el ozono? El ozono bueno se encuentra en la naturaleza aproximadamente de 10 a 30 millas sobre la superficie terrestre. Nos protege de los rayos ultravioleta del sol. Parte de la capa de ozono bueno desapareció por sustancias químicas fabricadas por el hombre. Sin suficiente ozono bueno, las personas pueden exponerse a demasiada radiación ultravioleta. Eso puede aumentar el riesgo de cáncer en la piel, cataratas y problemas en el sistema inmunitario. El ozono malo se encuentra a nivel del suelo. Se forma cuando los contaminantes de los automóviles, las fábricas y otras fuentes reaccionan químicamente con la luz del sol. Es el componente principal del smog. Respirar el ozono malo puede ser dañino. Provoca tos, irritación en la garganta, empeoramiento de afecciones como asma, bronquitis y enfisema, y hasta daños pulmonares permanentes, si la exposición de este es habitual. Usos del ozono para la salud. Su conocimiento data desde finales del siglo XVI y su uso en la medicina data desde la Primera Guerra Mundial, donde fue empleado en la curación de heridas. Es un potente oxidante, desinfectante, desodorizante y alternativa terapéutica a múltiples patologías como cáncer de colon, cáncer cervical, y puede utilizarse también en patologías con deficiente. Además, aporta oxígeno, etc. Además de que tiene un efecto bactericida, fungicida, viricida, cicatrizante, analgésico y antiinflamatorio, y que constituye una alternativa terapéutica a múltiples patologías, no tiene consecuencias colaterales con otros tratamientos y contribuye a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Pero a pesar de sus variadas aplicaciones terapéuticas y múltiples beneficios respecto a su utilización, han surgido contradicciones, debido a que algunos dicen que es un irritante respiratorio y ocular, esto gracias a su toxicidad y a sus elevadas concentraciones con efectos tóxicos acumulativos. Beneficios del ozono. El ozono es un gas inestable que está formado por 3 átomos de oxígeno. El ozono médico es una mezcla de un 5% como máximo de ozono y un 95% de oxígeno. Fue usado por primera vez en medicina durante la Primera Guerra Mundial para la limpieza y desinfección de las heridas. El ozono médico tiene propiedades antisépticas, es uno de los más potentes germicidas actuando frente a hongos, bacterias y virus, analgésicas y antiinflamatorias, modulando y estimulando el sistema inmunológico, y además mejora la circulación periférica
y la oxigenación de los tejidos debido a que favorece la cesión de oxígeno por parte de la hemoglobina. El ozono resulta útil en un amplio número de patologías, tanto de forma aislada como en tratamientos combinados, como la aplicación de ozonoterapia y revascularización, restableciendo el flujo sanguíneo en el tratamiento del pie diabético. ¿Dónde puede ser aplicado? Retardos en la cicatrización, úlceras por trastornos circulatorios, arteriosclerosis, fibromialgia reumática, hernias discales, patología osteoarticular. ¿Cómo se aplica? Las concentraciones y modo de aplicación varían enormemente en función del problema a tratar, ya que la concentración del ozono determina el tipo de efecto biológico que produce y el modo de aplicación marca su ámbito de acción en el organismo. Vía endovenosa, local, micropunción, inyecciones subcutáneas, intramusculares o intraarticulares. En conclusión, los beneficios del ozono en la salud son muchos. Tal vez no los tenemos presentes, pero haciendo recuento de algunas ventajas de este compuesto son que tiene propiedades antisépticas, es uno de los más potentes germinicidas, ya que actúa frente a hongos, bacterias y virus. Trabaja como un analgésico, es un compuesto antiinflamatorio, modula y estimula al sistema inmunológico y además mejora la circulación periférica y la oxigenación de los tejidos. En la actualidad existe un proceso médico que se lleva a cabo con ozono, se llama ozonoterapia. Por esto y más, el ozono es uno de los compuestos más sencillos pero más benéficos e importantes tanto para nuestra salud como para el medio ambiente. Por lo que el equipo 6 de Química 3 te invita a utilizar las 3 R's, ya que nuestra capa de ozono que nos protege se está deteriorando. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.